Muy bien, estamos a hablar de la iglesia de Filadelfia. Interesante sería que primero que nada viéramos cuál Filadelfia, porque hay dos ciudades de Filadelfia. Hay una en la época helenística, o sea, en la época griega, una ciudad que se llamaba Rabat Amón. Fue renombrada por uno de los descendientes del general Ptolomeo. Este hombre fue Ptolomeo II Filadelfo. Y de ahí le colocó el nombre a la ciudad de Filadelfia. Y esta ciudad ahora es conocida como Amán, la capital de Jordania. Y esta Filadelfia no tiene nada que ver con el estudio de esta noche, porque en el estudio de esta noche vamos a estudiar esta otra Filadelfia, que es una ciudad que ahora se encuentra en Turquía. Más o menos, usted aquí está Sardis, la distancia entre Filadelfia y Sardis son aproximadamente unos 60 kilómetros. Y es un terreno que sufre de bastantes terremotos, esta área. De hecho, la ciudad de Filadelfia fue destruida en una oportunidad por un terremoto. Hay una planicie volcánica que está por ahí cerca, rodeando la ciudad. Se le llama Catacaumena, tierra quemada. Me imagino yo por todos los problemas que tenía a causa de los sismos, a lo mejor incendios, no sé. Pero tuvo un pasado un poco movido la ciudad de Filadelfia. Interesantemente, esta ciudad no siempre se llamó Filadelfia. En gratitud a Tiberio, emperador romano más o menos que vivió entre el 14 y el 37 después de Cristo, perdón, él ayudó en la reconstrucción después del terremoto. Y por eso entonces la ciudad la renombraron como Neo Cesarea o Nueva Ciudad del César. Después la ciudad volvió a su nombre original, Filadelfia, después que Claudio, después del emperador Claudio. Pero bajo el emperador Vespasiano, que se vivió entre el 69 y el 79 después de Cristo, la ciudad utilizó la denominación latina Flavia para honrar a la casa imperial, es decir, Flavia Filadelfia. La ciudad después siguió siendo conocida como Filadelfia hasta la conquista otomana en 1390, o sea, estamos ya casi al final de la Edad Media. Hoy en día se la conoce como Alaşehir y es parte de Turquía. La historia de Filadelfia es bastante interesante porque fue establecida por ahí por el año 180, 190 antes de Cristo, en la ruta que unía Sardis con Colosas. Ustedes ven el mapa aquí está la ciudad de Sardis, y acá por este lado está Colosas. Esta era la ruta, digamos, que se llevaba de una ciudad a la otra, y Filadelfia estaba entre medio, y ahí se fundó la ciudad de Filadelfia. Y la que lo fundó fue el rey Eumenes II, rey de Pérgamo. Eumenes le dio ese nombre a la ciudad, interesantemente, por el amor a su hermano, que eventualmente se convirtió en el sucesor, el rey Atalo II, Filadelfo. Filadelfo significa amor fraternal, y el monarca Atalo recibió ese sobrenombre porque fue muy leal siempre a su hermano. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? En el año 672 después de Cristo, Eumenes, era el rey, regresaba de una visita a Roma y fue atacado cerca de una ciudad que se llama Sirra y se le dio por muerto. Atalo, el hermano, al enterarse de esto, se casó con la viuda de su hermano, un hombre bien curioso, Estratónice, y se convirtió en el rey de Pérgamo. Pero cuando su hermano regresó, porque no había muerto, se divorció Estratónice y le cedió el poder sin ningún problema. Como su hermano murió en el año 159, su sobrino era demasiado joven para gobernar en ese momento, por lo que ascendió al trono como regente y se casó con Estratónice una vez más. Así que por este amor fraternal que había entre todos hermanos, la ciudad de Filadelfia recibió el nombre de Filadelfia, amor fraternal. Otro detalle muy interesante en la historia de Filadelfia es que la ciudad, en un sentido secular, era una ciudad misionera desde que se estableció. ¿Por qué? Porque se encuentra en la antigua Misia, pero muy cerca del punto donde se une la frontera de Misia con la de Lidia y Frigia. O sea, está en una pasada donde se unen varios caminos que llevan a diferentes lugares. Y sus fundadores, los fundadores de esta ciudad, querían establecerla precisamente en este punto para propagar la cultura griega en Lidia y en Frigia. O sea, no era un evangelismo religioso, sino era un evangelismo de tipo racial, cultural. Ahora, hablando del cristianismo, cuando el mensaje cristiano llegó a Filadelfia,
Su recepción fue inmediata y calurosa. Es interesante notar que 3 siglos más tarde, cuando toda esta parte de acá, de Anatolia, había sido inundada por la marea del Islam, Filadelfia permaneció firme en la fe cristiana. Y durante casi un milenio, 1000 años, Filadelfia se mantuvo como una diminuta isla cristiana en medio de un inmenso mar de fe islámica. Todas las ciudades alrededor de Filadelfia se habían convertido al Islam, excepto por Filadelfia. Filadelfia nunca alcanzó fama por su riqueza ni su poderío, nada. Nunca llegó a ser muy grande, pero fue una ciudad singular por su fe, su amor y su propósito misionero. Aquí tenemos, entre paréntesis, la ciudad de Filadelfia, cuando finalmente los turcos otomanos tomaron la ciudad, y ahí fue cuando ya se acabó el cristianismo en ese lugar. Es por eso que comenté que fueron 1000 años, hasta que llegó la conquista ya por las armas de parte de los musulmanes. Aquí tengo algunas fotos de la ciudad de Filadelfia, de lo que es ahora la ciudad de Al-Azehir, que ahora es un pequeño pueblo, no es una gran ciudad como ustedes pueden ver en la distancia. Tenemos algunas ruinas que quedaron de la época cristiana, me imagino. Ahí tenemos más ruinas con un minarete en el fondo, algunas otras más. Ahora, hablando ya de la iglesia de Filadelfia, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia corresponde al gran movimiento de reavivamiento religioso que se desarrolló entre los siglos XVII y XVIII, porque dijimos que esta iglesia fue del año 1798, prácticamente ya comenzando en el siglo XIX, siglo XIX, siglo XVIII. En esta época un gran reavivamiento religioso en todo el mundo. Aquí tengo un comentario que hizo un autor adventista al respecto. Dice que está hablando de la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia se caracterizó por su esperanza en el reino de Dios. Este probablemente sea el momento de la historia que más se preocupa por la esperanza escatológica. Eso quiere decir que en esa época hubo más preocupación que nunca acerca de la segunda venida de Cristo. Esa esperanza se apoderó de las personas en los Estados Unidos, Alemania, Escandinavia, Francia, Suiza, Holanda, y yo me atrevería a agregar Sudamérica, y les voy a explicar por qué en unos minutos más. Un historiador de la época, John McMaster, informa que casi 1 millón de personas de los 17 millones en los Estados Unidos participaron en ese movimiento. Sus expectativas eran de lo más serias, porque parecían estar reforzadas por la profecía bíblica. Los líderes religiosos incluso determinaron una fecha precisa para los cálculos proféticos, 1844. Tenemos entonces que este despertar escatológico ocurre en todas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos con Guillermo Miller. Sin embargo, a mí me pareció bastante interesante que también en Sudamérica hubo un adventista, por decirlo así, un adventista católico. El nombre de este caballero era Manuel Lacunza. Aquí está el libro que él escribió, pero él lo escribió bajo un seudónimo. Se puso Juan Josafat ben Ezra, judío convertido. Pero realmente el hombre que escribió esta obra es Manuel Lacunza, y él era un sacerdote católico. Y en esta obra él comenta acerca de los libros de Daniel y Apocalipsis. Ustedes pueden ver el nombre de la obra, Venida del Mesías en Gloria y Majestad. En esos tiempos majestad se escribía diferente, por si acaso, no es una falla gramatical o ortográfica. A Juan Josafat ben Ezra, hebreo cristiano, dirigía al sacerdote Cristófilo. Se dedican al Mesías Jesucristo, Hijo de Dios, de la Santísima Virgen María, Hijo de David, Hijo de Abraham. Como ustedes pueden ver, hay una mezcla ahí entre adventismo y catolicismo. Muy bien. Ahora, la publicación de esta obra, La venida del Mesías en Gloria y Majestad, entre paréntesis, Manuel Lacunza era chileno, tuvo muchas dificultades debido a la censura que ejerció la Iglesia sobre ella. En 1812 tuvo una primera edición, la que se hizo sin permiso eclesiástico, al igual que varias ediciones posteriores. La obra fue denunciada ante el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y tuvo varias condenas. Yo estuve buscando un poquito de información secular acerca de Lacunza.
No tanto información de escritores cristianos, sino que era un escritor secular. Y encontré un artículo muy interesante en Wikipedia. Wikipedia, ustedes saben, es una enciclopedia que se encuentra en Internet, que es libre de costo, donde usted puede encontrar muchísima información. Wikipedia tiene lo siguiente que decir de Manuel Lacunza. Aunque las noción escatológica de un paraíso en la tierra ya estaba presente en movimientos como los anabaptistas, menonitas, cuáqueros y amish, la tesis de Lacunza y sus seguidores en el mundo anglosajón fueron también fuentes de inspiración para el movimiento estadounidense del segundo adventismo o millerismo, a través de su líder, el predicador William Miller, Guillermo Miller, que se interesó en la interpretación bíblica y se inspiró al realizar su propia traducción de la obra de Lacunza. Mire qué interesante. Guillermo Miller, el gran predicador, acerca de 1844, se inspiró en la obra de Manuel Lacunza, este sacerdote católico. Un dirigente millerista, Josías Leach, comenta que este libro, el de Lacunza, cayó en las manos de Irving. Los ojos de este célebre y elocuente predicador se abrieron ante la gloriosa verdad del advenimiento premilenial de Cristo, de la cual se volvió ardoroso partidario. Comenzó traduciendo a Ben Ezra y luego escribió numerosas obras en Inglaterra acerca del mismo asunto. A su vez, indirectamente, a través del millerismo, Lacunza influyó en los actuales herederos espirituales de varios movimientos religiosos. Los adventistas del séptimo día, venimos del movimiento millerista, ciertos sectores de la iglesia bautista y los testigos de Jehová, siendo un eslabón de una misma cadena de interpretación bíblica. De hecho, un extracto manuscrito, y esto es más interesante todavía, de hecho, un extracto manuscrito de la venida del Mesías en gloria y majestad, firmado por Juan Josafat Ben Ezra y datado en 1820, es guardado como uno de los principales tesoros bibliográficos de la biblioteca de la Universidad Adventista de Chile. Así que este hombre, este sacerdote católico, Manuel Lacunza, que escribió este libro, influenció a muchas personas en diferentes partes del mundo referente a la segunda advenimiento de Cristo. Y nótese que habla del premilenial, porque hay algunas iglesias que piensan que Cristo viene después del milenio. Pero si usted lee el libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta que siempre la venida de Cristo aparece antes del milenio. Otra cosa que encontré interesante es que este reavivamiento religioso también ocurrió en algunas religiones no cristianas. Un autor adventista dice lo siguiente: es interesante notar que la misma fiebre también se apoderó de los judíos y los musulmanes. En el judaísmo, el renacimiento del judaísmo europeo a través del hasidismo incluía una predicación de la venida del Mesías para el año 5603, 1844, 1843. Los musulmanes Bahá'í arribaron a una conclusión similar. La Bab, la puerta que se abre al imán oculto, aparecería en el año 1260 de la Égira, es decir, en 1843, 1844. O sea que el año 1844 estaba profetizado para varias religiones. Varias religiones los trataban de interpretar. Entre paréntesis, la Égira es la huida de Mahoma a Medina, cuando Mahoma se vio un problema porque no lo querían aceptar como profeta. Tuvo que escapar a la ciudad de Medina, y ese escape a la ciudad de Medina se conoce como la Égira y es un punto pivotal para el Islam. Así como nosotros hablamos antes de Cristo, después de Cristo, ellos tienen la Égira como una manera de contar el tiempo. Filadelfia alcanzó su máxima expresión en el movimiento millerita hacia 1844, el comienzo mismo de lo que después sería la iglesia adventista. En el conflicto de los siglos, página 483, la escritora cristiana Elena de White identifica a la iglesia de Filadelfia como la iglesia correspondiente al tiempo en que ellos mismos vivían, hablando de los primeros adventistas que conformaron el glorioso movimiento millerita, del cual ella misma dijo, y aquí voy a poner algunas citas: entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de las imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años,
todos los que tomaron parte de aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio que ella era de Dios. Muy bien, entonces, a ver, que tenemos, parece que me adelanté un poco, a ver, vamos a volver. Muy bien, aquí tenemos, esta es la cita que acabo de leer. Tengo otra cita más, pero parece que no la anoté. No, está bien. Esa es la cita. Tengo otras citas más que voy a dar más adelante, pero lo vamos a dejar aquí por el momento. Muy bien, esto digamos entonces esa manera de preámbulo, una introducción de del movimiento religioso que ocurrió durante este periodo de la iglesia de Filadelfia. Un reavivamiento espiritual en varias partes del mundo, en muchas partes del mundo, Europa, Estados Unidos, Sudamérica. Y ahora entonces podemos entrar ya de lleno al estudio de la iglesia misma en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 3, 7 y 8 encontramos, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, ¿de qué puerta se está hablando acá? Tal vez la clave está en el versículo 12. En el versículo 12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Aquí hay una referencia al templo. ¿Cuál templo? ¿A qué se refiere esto? Si nosotros vamos al libro de Hebreos que estudiamos en una vez anterior, nos vamos a recordar este pasaje en el libro de Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2, que dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, expresa de que Cristo se convirtió, Cristo es nuestro sumo sacerdote y que se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde? En aquel verdadero tabernáculo, aquel verdadero templo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, no un templo de la tierra, sino el templo celestial. Tal como el sacerdote terrenal en los tiempos del Antiguo Testamento oficiaba de mediador en el santuario terrenal, Cristo, después de su resurrección, subió a los cielos a mediar en el santuario celestial. Y el libro de Hebreos, como estudiamos anteriormente, está lleno de citas que muestran cómo Cristo subió a los cielos después de la resurrección y comenzó su ministerio en el santuario celestial como un mediador entre los hombres y Dios. Acá tengo una pequeña figura del santuario terrenal, pero para que nos hagamos una idea que había dos departamentos. Esta cortina, que aquí está un poco rasgada para que podamos ver al interior, separa lo que se conocía como un lugar santo, que es el lugar que está acá más amplio, del lugar santísimo. En el lugar santo estaba la menora, la lámpara de 7 brazos, el altar del incienso y la mesa con los panes de la preposición. Y este era el lugar donde el sacerdote oficiaba todos los días. Pero una vez al año, el sacerdote entraba en el lugar santísimo. Y entonces limpiaba, purificaba de pecado que se habían ido acumulando durante el año el lugar santísimo. En el santuario terrenal entonces se realizaban dos tipos de servicios, el diario en el lugar santo y el anual en el lugar santísimo. De la misma manera, en el santuario celestial también se dan ambos servicios. Y para el tiempo de la iglesia de Filadelfia, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Se cerraba, por así decirlo, la puerta
o el servicio en el lugar santo y se abría la puerta del lugar santísimo. Por eso que el versículo dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, la puerta que daba al lugar santísimo. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y además agrega, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, refiriéndose a este ministerio en las dos secciones del santuario celestial. No voy a dar más énfasis al santuario y a su servicio y todo eso porque es bastante largo de explicar y lo vimos como estudiamos hebreo. Pero quisiera dar algunas citas de la escritora cristiana Elena de White al respecto. Ella dice, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Por eso que el versículo dice que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Hay otra cita más. Una luz más intensa surgió de la investigación de la cuestión del santuario. Vieron entonces que tenían razón al creer que el fin de los 2300 días en 1844 había marcado una crisis importante. Pero si bien era cierto que se había cerrado esa puerta de esperanza y misericordia por la cual los hombres habían encontrado acceso a Dios durante 1800 años, otra puerta se les abría y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. También en la profecía de 2300 años, es una profecía larga que la podríamos estudiar ahora, pero nos faltaría tiempo para ver todo eso. Pero esa profecía decía de que el santuario celestial iba a ser purificado después de 2300 años, que caía en el año 1844, e iba a comenzar entonces la segunda y última etapa de Cristo en el santuario celestial. Esta escritora sigue diciendo una parte de su ministerio había terminado tan solo para dar lugar a otra. Aún había una puerta abierta al santuario celestial donde Cristo estaba obrando en favor del pecador. Una cita más. Entonces vieron la aplicación de las palabras de Cristo en el Apocalipsis, dirigidos a la iglesia correspondiente al mismo tiempo en que ellos vivían. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y aquí tenemos entonces el significado de la puerta abierta. La otra cosa interesante de esta parte dice, no has negado mi nombre. La iglesia de Filadelfia no había negado el nombre de Jesús. Y nosotros por la historia sabemos que la iglesia histórica de Filadelfia se caracterizó por no negar su fe. Y a pesar de que estaba rodeada por ciudades cuyos habitantes habían sido convertidos al Islam, por casi 1000 años se mantuvo fiel a la fe cristiana. Sigamos avanzando al siguiente versículo. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y anteriormente habíamos estudiado acerca de la sinagoga de Satanás y los que se dicen ser judíos. Y hablábamos de que ahora los judíos no existen desde el punto de vista de la raza, que ahora cuando se refiere a los judíos después de la muerte de Cristo, los judíos son los judíos espirituales, en otras palabras, los seguidores de Jesús. Y en una sesión pasada hablamos de la sinagoga de Satanás. ¿Y qué es lo que significa esto? Y dijimos que aquellos que pretenden ser judíos espirituales, cristianos, y no lo son, ellos son a los que se está refiriendo este versículo. Y es por eso que dijimos también que la sinagoga de Satanás tiene miembros en todos los grupos religiosos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que están ahí, pero que realmente no son seguidores de Jesús. Uno se puede preguntar, bueno, ¿y cómo puede haber alguien en una iglesia cristiana que no sea un seguidor de Jesús? Bueno, en los tiempos de Jesús había mucha gente en la sinagoga, especialmente los fariseos, los doctores de la ley, los saduceos, pero realmente ninguno de ellos era un seguidor de Dios. Ninguno de ellos realmente obedecía a Dios.
sino que más bien obedecían sus tradiciones. De la misma forma nos encontramos ahora de que dentro de las iglesias se van a encontrar personas que se dicen ser judías, que se dicen ser cristianas, pero que no lo son. Y son parte de la gran sinagoga de Satanás, este grupo, esta iglesia, si se quiere decir, que también lo vimos anteriormente, este grupo donde Satanás tiene a toda su gente, aquellos que no creen y también algunos que dicen creer, la sinagoga de Satanás. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, aquí le está reconociendo a la iglesia de Filadelfia que había guardado la palabra de Dios, había obedecido la palabra. Y como premio a eso le iban a dar una corona. Y recuerden que hablamos anteriormente que en griego se ocupaban dos tipos de palabra para coronas. Una significa diadema y la otra es una corona real. Y acá estamos hablando, cuando se traduce esta palabra corona, en el griego es Stéphanos. Es una corona que se le daba a los que salían victoriosos. Por lo tanto, el Señor le hace esta promesa a aquellos que van a salir victoriosos. Y luego hay una nueva promesa más. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Este es muy interesante esto de la columna. Aquí voy a poner un comentario del mismo autor adventista que hemos visto anteriormente. Dice, en el mundo judío era costumbre erigir una columna como monumento que ayudara a recordar a una persona después de su muerte y así inmortalizar al individuo en la memoria de los vivos. Esas columnas, por ejemplo, formaban parte de la antigua sinagoga de Chorazín, Capernaum. Identificarse como una columna significa entonces que una persona permanecerá por siempre como parte esencial del templo de Dios. Pero la promesa va más allá. También serán identificados con Dios mismo, pues el nombre de Dios será escrito sobre ellos. Al igual que la antigua ciudad grecorromana, los vencedores de Filadelfia reciben el nombre de su benefactor, de su Dios. Sin embargo, esta recompensa afectará profundamente la identidad y el destino de los justos, ya que transforma su propio ser. El justo se ha convertido para siempre en una persona identificada en relación con Dios y con su templo. Ahora, esto es súper interesante porque nosotros sabemos que el Apocalipsis dice que en el cielo no va a haber templo, porque el templo es Dios mismo. Y el hecho de que nosotros seamos columnas en el templo de Dios y que nunca vayamos a salir de él, significa que vamos a estar en la presencia de Dios por siempre, por la eternidad. Nunca nos vamos a apartar de la presencia de Dios. Vamos a ser columnas en el templo de Dios. Interesantemente, las escrituras mencionan que aquí en la tierra también hay columnas de la iglesia, tal como en el cielo. En Gálatas 2:9 dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, los líderes fieles dentro de la iglesia, Cristo los considera como columnas dentro de la iglesia. Son aquellos que están sujetando a la iglesia, por decirlo así. Son los que no permiten que la iglesia se derrumbe. Y de ahí la importancia tan grande y la responsabilidad tan grande de los líderes que tienen que dirigir una iglesia, organizar una iglesia, mantener una iglesia, pastorear una iglesia. Cuando digo líderes no necesariamente me refiero solamente al pastor, sino que también a todos aquellos que han sido nombrados, ancianos, diáconos, todas las personas que están trabajando para la iglesia, columnas dentro de la iglesia. Y en el futuro, columnas en el templo de Dios, en un templo que no va a existir porque Dios mismo va a ser el templo. Y eso lo vamos a ver también un poquito más adelante cuando estudiemos esa parte del Apocalipsis. Apocalipsis 3:13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La carta finaliza con la amonestación de que el que tiene oído, que oiga.
Esto parece un poco extraño porque todos los que tienen su audición en buenas condiciones pueden oír. Solamente aquellos que tienen, los sordos no pueden oír, ¿no? Pero todos los demás pueden. Pero aquí no se está hablando en sentido de audición física. En el libro de Mateo encontramos la siguiente declaración del Señor Jesús. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Aquí se está hablando de discernimiento espiritual. En esta cita el profeta Isaías declara que el pueblo está engrosado, no le falta nada, de nada tiene necesidad y eso ha hecho que decaiga su entendimiento espiritual. Más aún, dice, han cerrado sus ojos, voluntariamente no quieren entender, no quieren ver, no quieren oír. No es que no puedan, no quieren, se niegan. Y ese es el problema que ocurría en los tiempos del profeta Isaías. Pero no solamente en los tiempos del profeta Isaías, los mismos discípulos tenían este problema. Mateo 8, 14 al 21. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, eso está diciendo porque nos trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? ¿Qué cosa? ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. ¿Y cuántos los 7 panes entre 4.000? ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Y él le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Los discípulos eran sordos espiritualmente, no discernían las cosas espirituales. ¿Y cuál era la razón? Jesús se la dijo, porque tenían endurecido el corazón. Un corazón endurecido o que no se ha entregado por completo a Dios va a tener problemas entendiendo o discerniendo las cosas espirituales. En la primera epístola a los Corintios el apóstol Pablo declara que el hombre inconverso, y el hombre inconverso puede estar fuera o dentro de la iglesia, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Volviendo a la iglesia de Filadelfia, el testigo fiel nos amonesta también a nosotros a que abramos nuestros oídos espirituales y que prestemos atención a la voz de Dios, que tengamos entendimiento, que no endurezcamos nuestros corazones, que nos entreguemos al Señor, para que de esa manera podamos discernir espiritualmente y no tengamos el problema que había en los tiempos de Isaías o los problemas que tenían los discípulos. La iglesia de Filadelfia se le mencionan 3 cosas positivas. Ha guardado la palabra, no ha negado su nombre y ha guardado la palabra de mi paciencia. Han tenido paciencia y han soportado. ¿Y las cosas negativas? Nada. Y aquí, mis queridos hermanos, tenemos nuevamente un quiasmo. 7 iglesias. La iglesia número 2 y la penúltima iglesia no tienen nada negativo. Pero recordarán que la iglesia de Esmirna, segunda iglesia, no tiene nada negativo, no se dice nada negativo de ella. Y en este caso la iglesia de Filadelfia tampoco, que es la penúltima iglesia, están ubicadas en los extremos del quiasmo. Quisiera decir, antes de terminar, algo más respecto a la puerta abierta y a la puerta cerrada. Elena después nos da una segunda interpretación a la puerta que Cristo abre y nadie puede cerrar. Y la quisiera leer esta noche. El testigo fiel y verdadero declara, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Agradezcamos a Dios con corazón, alma y voz y aprendamos a acercarnos a Él como por una puerta abierta, creyendo que podemos ir a Él libremente con nuestras peticiones y que Él oirá y contestará. Mediante una fe viviente en su poder para ayudar, recibiremos fortaleza para reñir las batallas del Señor con la confiada seguridad de la victoria.
otra siga más. El testigo fiel nos ha dado la seguridad de que ha puesto ante nosotros una puerta abierta que nadie puede cerrar. Muchos de los privilegios del mundo se les pueden negar a los que están procurando ser fieles a Dios. Su camino puede ser obstruido y su obra estorbada por los enemigos de la verdad. Pero no hay poder capaz de cerrar la puerta de comunicación entre Dios y sus almas. El cristiano puede cerrar esa puerta complaciéndose en el pecado o rechazando la luz del cielo. Puede apartar sus oídos para no escuchar el mensaje de verdad y así puede cortar la conexión entre Dios y su alma. Ni el hombre ni Satanás pueden cerrar la puerta que Cristo ha abierto para nosotros. El único que la puede cerrar somos nosotros mismos. ¿Cómo? Rechazando la luz del cielo, apartando nuestros oídos para no escuchar el mensaje de Dios. Lo hermoso de estas citas y de la puerta abierta es que no existe poder en el universo que nos pueda impedir acercarnos a Cristo. Para el pecador siempre, siempre hay una puerta abierta que lleva hasta el santuario y a nuestro Salvador. Y no hay ninguna persona, ni la persona que se piense que es más santa, ni la persona que se sienta más pecadora en el mundo porque ha cometido las cosas más horribles, no pueda acercarse al trono de Dios a través de esta puerta. Esta puerta está abierta para todos nosotros hasta el día de nuestra muerte. Y ese es el mensaje a la iglesia de Filadelfia.